En el vasto escenario del cosmos, Libra se erige como el guardián del equilibrio, el signo que danza entre los extremos para hallar el punto justo donde la armonía respira. Sin embargo, toda balanza proyecta una sombra, y en esa penumbra se esconde la gran prueba que Libra debe atravesar, la tentación de diluirse en los demás, de buscar tanto la paz exterior que olvida su propia voz. Esa sombra no es un enemigo, sino un aliado oculto que empuja a descubrir la verdadera fuerza del signo. La sombra de Libra se manifiesta como duda, como indecisión, como miedo al conflicto. Es la sensación de caminar por un terreno donde cada paso puede desestabilizar a otro. Pero esa incertidumbre no es un error, es el llamado del universo para que Libra mire hacia adentro y descubra que el equilibrio no se alcanza complaciendo al mundo, sino escuchando la melodía interna que dicta la brújula del alma. Allí, en medio de la duda, se abre la oportunidad de la claridad. Cada vacilación se convierte en un rito de aprendizaje, en una forja donde Libra pule su capacidad de discernir con justicia, no desde la necesidad de aprobación, sino desde la certeza de su propio centro. La sombra también susurra con la voz de la complacencia. Libra puede sentirse arrastrado a ceder demasiado, a ocultar sus verdaderas emociones por miedo a romper la armonía. Pero es precisamente en esa tensión donde el signo encuentra su épica, aprender que la verdadera paz no nace de callar la propia verdad, sino de expresarla con gracia y diplomacia. La sombra enseña que el conflicto no es destrucción, sino movimiento, y que el desacuerdo puede ser puente si se aborda con autenticidad. Así, cada vez que Libra enfrenta la incomodidad de decir lo que piensa, trasciende la prisión de la apariencia y conquista la libertad interior que siempre ha buscado. La duda, que a veces parece un lastre, es en realidad el entrenamiento del alma de Libra. Cada decisión pesada en la balanza es un recordatorio de su misión cósmica, ser quien sabe discernir con precisión, quien puede ver todas las caras de una misma verdad. La sombra de la indecisión lo desafía a no paralizarse, sino a actuar con valentía, aun sabiendo que nunca habrá una elección perfecta. Ese acto de lanzarse al movimiento convierte a Libra en un héroe que aprende que la belleza de la vida no está en la perfección, sino en la autenticidad de cada paso. El miedo a la soledad, otra de sus sombras, se transforma en la chispa que lo impulsa a comprender que la relación más importante es la que mantiene consigo mismo. Al aprender a estar en paz en su propia compañía, Libra deja de temer el abandono y descubre que puede compartir desde la abundancia y no desde la carencia. En ese momento, sus vínculos se elevan a un nivel superior, porque ya no se basan en el intercambio de necesidades, sino en la unión de dos seres completos. La sombra, entonces, le revela la verdad más luminosa, que el amor hacia otros florece más puro cuando brota de un corazón reconciliado consigo mismo. En el viaje heroico de Libra, la sombra se convierte en una maestra de sabiduría. Le recuerda que la justicia no siempre es simetría perfecta, que la vida no se mide en equilibrios matemáticos, sino en la capacidad de fluir con lo que es. El exceso de racionalización, otra de sus pruebas, le muestra el camino hacia la intuición. Al integrar esa dimensión invisible, Libra expande su visión y aprende que no todo debe ser evaluado, que algunas decisiones nacen de la certeza que vibra en lo profundo del espíritu. Cada sombra es un portal. Allí donde Libra se siente más frágil, se encuentra también la puerta a su grandeza. La indecisión lo impulsa a desarrollar sabiduría. La complacencia lo enseña a descubrir su voz. El miedo al conflicto le revela la valentía de ser auténtico. El temor a la soledad le otorga la plenitud de su propia compañía. Y de esa alquimia surge la verdadera misión de Libra, no solo ser un buscador de paz, sino un creador de armonía que sabe que la belleza nace de integrar la luz con la sombra. En este viaje, Libra se convierte en un héroe cósmico que no teme caminar entre dudas, porque sabe que de cada sombra nace una fuerza. La balanza no se sostiene por estar inmóvil, sino porque en su movimiento constante logra el punto exacto donde todo encuentra lugar. Así, la sombra que lo persigue no es amenaza, sino impulso, un recordatorio de que el verdadero equilibrio no está afuera, sino en el corazón que aprende a sostenerse en medio del universo cambiante. Y cuando Libra abraza su sombra, la convierte en ala. Entonces ya no camina perseguido por ella, sino que vuela con la certeza de que el equilibrio es su don, la justicia su misión y la belleza su destino eterno. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. La sombra que sigue a Libra también se revela en su relación con el tiempo. El signo, en su anhelo de equilibrio,
suele querer esperar la ocasión perfecta, la palabra justa, el gesto exacto. Pero esa espera puede transformarse en demora, en una postergación interminable que amenaza con inmovilizarlo. En esa tendencia a calcular demasiado, se esconde una enseñanza mayor: comprender que el instante presente es siempre suficiente. La sombra del aplazamiento lo invita a romper con la ilusión de que existe un momento ideal, y lo impulsa a actuar desde la hora, con la certeza de que la perfección no reside en el escenario, sino en la valentía de avanzar. Así, Libra aprende que no es la contemplación infinita la que construye el destino, sino la acción consciente que honra cada segundo como un terreno fértil. Otro aspecto de la sombra se manifiesta en el deseo de agradar, en esa sed de aprobación que puede convertirse en una cadena invisible. Libra, al buscar la aceptación de todos, corre el riesgo de diluir su esencia, de ser un espejo que refleja sin mostrar su verdadera luz. Pero es precisamente aquí donde la sombra revela su tesoro, le enseña que no hay mayor acto de belleza que mostrarse tal como es, sin máscaras, sin disfraces, sin miedo a no encajar. La verdadera armonía no surge de complacer, sino de vibrar en autenticidad. Cuando Libra comprende esto, se convierte en un faro que no busca reflejar la luz de otros, sino irradiar la suya propia, atrayendo relaciones y situaciones que resuenan con su verdad más profunda. La sombra también lo pone frente a la ilusión de lo superficial. Libra, regido por Venus, tiende a buscar la belleza en las formas, en lo estético, en la delicadeza de lo visible. Sin embargo, la sombra lo lleva a confrontar la tentación de quedarse solo en la superficie, de creer que la armonía se reduce a lo que agrada a los ojos. El aprendizaje épico aquí es comprender que la verdadera belleza surge de lo invisible, de la coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Al trascender la forma para descubrir el fondo, Libra se convierte en alquimista de la belleza interior, aquel que sabe que lo estético solo cobra sentido cuando está alineado con la verdad. En su viaje, Libra también se enfrenta a la sombra de la dispersión. Al ver tantas perspectivas, puede perderse en ellas, olvidando que la pluralidad de opciones no significa fragmentación, sino riqueza. La sombra lo desafía a reunir esas múltiples visiones en un centro sólido, a no confundir amplitud con pérdida de dirección. Este desafío, lejos de ser una debilidad, es el campo de batalla donde Libra forja su capacidad de síntesis. Mientras otros se quiebran ante la diversidad de caminos, Libra descubre que su misión es unirlos, construir puentes entre contrarios, ser el tejedor cósmico que encuentra la unidad en medio de la diferencia. Otra sombra que lo persigue es la de la pasividad. El deseo de mantener la paz a toda costa puede llevarlo a ceder el poder de sus decisiones, a dejar que otros marquen el rumbo. Pero en esa aparente fragilidad se oculta un don mayor, el poder de la elección consciente. La sombra lo empuja a recordar que no tomar una decisión también es decidir, y que cada renuncia debe ser hecha con dignidad, no con resignación. En este reconocimiento, Libra halla el coraje de ocupar su lugar en el tablero cósmico, comprendiendo que el equilibrio verdadero no se logra evitando el peso de la acción, sino aceptando que cada acto es parte del tejido del universo. También se encuentra la sombra del espejismo romántico. Libra, buscador de unión y afinidad, puede idealizar al otro, depositar en él la proyección de todo lo que anhela. Y cuando esa imagen se desmorona, la decepción puede ser profunda. Pero esta prueba es una bendición disfrazada, la sombra le enseña a amar sin ilusiones, a ver al otro como un ser completo y real, con luces y sombras propias. Este despertar lo conduce a un amor más maduro, más sólido, donde la unión no depende de la perfección, sino de la aceptación y el respeto mutuo. Incluso la sombra de la comparación constante acompaña a Libra. En su búsqueda de equilibrio, puede caer en la trampa de medir su vida frente a la de otros, perdiendo la conexión con su propio camino. Pero esa sombra trae consigo la revelación de que el único parámetro válido es el propio crecimiento. En lugar de compararse, Libra aprende a inspirarse en los demás, a reconocer que cada ser humano es un espejo que muestra posibilidades, no amenazas. Y al hacerlo, libera la energía creativa que lo impulsa a escribir su propio destino con grandeza. La sombra de Libra no es un obstáculo que lo aleja de su misión, sino la senda misma que lo conduce a ella. Es el adversario interno que lo obliga a fortalecerse, el guardián del umbral que exige valor para ser traspasado. Cada miedo, cada duda, cada conflicto se convierte en el terreno donde Libra despierta a su verdadera esencia, no un buscador pasivo de armonía, sino un creador activo de equilibrio, un héroe que, al integrar la luz y la oscuridad, demuestra que la belleza no es ausencia de sombra, sino la danza eterna entre ambas.
Cuando Libra abraza todos estos aspectos, descubre que su sombra no lo persigue para encadenarlo, sino para guiarlo. Se convierte en el recordatorio de que el equilibrio no se hereda, se conquista. Y en esa conquista, Libra se eleva como un símbolo cósmico de justicia, belleza y valentía, capaz de transformar la fragilidad en fuerza, la duda en sabiduría y el miedo en alas que lo llevan hacia la eternidad. En la travesía de Libra, otra de las sombras menos visibles se encuentra en el silencio. No aquel silencio que nace de la paz interior, sino el que surge del miedo a desentonar con el coro de voces externas. Muchas veces, Libra puede reprimir su palabra, temiendo que al pronunciarla quiebre la armonía que tanto anhela. Sin embargo, esa misma sombra guarda un poder inmenso, lo desafía a recordar que su voz es parte indispensable del equilibrio universal, que su pensamiento no es una interrupción, sino un instrumento de la sinfonía cósmica. Cuando Libra entiende que callar por miedo es traicionarse, descubre que hablar con verdad es el acto más sagrado de justicia, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que aún no se atreven a pronunciar lo que sienten. La sombra también se revela en el espejo del compromiso. Libra puede quedar atrapado en la búsqueda de un vínculo perfecto, olvidando que ninguna unión está exenta de pruebas. El desafío se oculta en esa tendencia a retroceder ante la intensidad, a buscar una salida elegante cuando las aguas se tornan turbulentas. Pero la sombra, lejos de condenarlo, lo enseña a perseverar, a encontrar belleza en la constancia y en la paciencia. Le recuerda que la verdadera unión no es un instante de armonía estática, sino un proceso de construcción donde la luz y la sombra conviven. Y así, Libra se convierte en el héroe que, en lugar de huir de la tormenta, se atreve a navegar en ella, aprendiendo que solo atravesando los mares agitados se alcanza la profundidad de la conexión. En el terreno de la mente, la sombra se muestra en la búsqueda incesante de consenso. Libra puede sentirse desgarrado al percibir que dos verdades opuestas pueden ser válidas al mismo tiempo. Ese conflicto interior puede parecer un laberinto sin salida, pero allí se encuentra su mayor entrenamiento espiritual. La sombra le enseña a no temer la contradicción, sino a abrazarla como un portal hacia una conciencia más elevada. Al aceptar que el universo no se define en absolutos, sino en matices, Libra se transforma en el guardián de una sabiduría capaz de unir lo irreconciliable. Lo que para otros es confusión, para Libra se vuelve un don de visión ampliada, una mirada que trasciende la dualidad y conduce hacia la unidad. En el ámbito de la acción, la sombra aparece como una aparente debilidad frente a la firmeza de otros signos. Libra, en su búsqueda de equidad, puede ceder demasiado pronto, creyendo que así mantiene la paz. Pero en esa renuncia prematura se esconde el llamado a cultivar la fuerza de la afirmación. La sombra lo obliga a recordar que ceder no siempre es sinónimo de armonía, y que sostener la propia postura con serenidad también es un acto de equilibrio. La épica se revela cuando Libra aprende a ser flexible sin ser frágil, diplomático sin ser complaciente, justo sin ser neutral. Así, se erige como el guerrero que blande la espada de la justicia no para dividir, sino para cortar las ataduras que impiden la verdad. Otra sombra más sutil se manifiesta en el vínculo con la belleza. Libra, regido por Venus, puede perderse en la contemplación de lo estético, confundiéndolo con la esencia. La sombra lo lleva a cuestionar si la belleza externa puede sostenerse sin una raíz interior. Y en ese cuestionamiento descubre que la belleza más duradera es la que surge de la coherencia, la que vibra en la autenticidad, la que ilumina desde dentro. El signo aprende entonces que su misión no es solo embellecer el mundo con formas, sino inspirarlo con una estética del espíritu, donde cada gesto, cada palabra y cada elección reflejan la armonía del alma. En el terreno de lo colectivo, Libra carga con la sombra de querer ser puente sin reconocer sus propios límites. Puede entregarse tanto a mediar entre los demás que se olvida de su propio bienestar. Esa sombra le muestra la importancia de aprender a poner fronteras claras, a comprender que el equilibrio externo no puede sostenerse si el interno está quebrado. Así, Libra se convierte en ejemplo de justicia verdadera, aquella que no sacrifica el yo en el altar del nosotros, sino que encuentra el punto exacto donde ambas dimensiones coexisten con dignidad. En lo espiritual, la sombra de Libra se traduce en el miedo al caos. El signo busca el orden, la armonía, la proporción, pero la vida le muestra que el caos es inevitable, y que en él se encuentra la semilla del renacimiento. La sombra lo desafía a no huir del desorden, sino a reconocerlo como parte de la danza universal. Cuando Libra acepta que incluso en la fractura existe belleza, descubre una fuerza inquebrantable, la capacidad de encontrar equilibrio en medio del torbellino. Entonces ya no depende de que el mundo exterior esté en calma para hallar paz,
porque la paz la lleva consigo, como un centro que no se altera aunque todo alrededor se tambalee. En lo más profundo, la sombra de Libra es la maestra que le recuerda que su viaje no consiste en huir de los extremos, sino en abrazarlos. Su grandeza no se mide por la ausencia de conflictos, sino por la habilidad de convertir cada tensión en un campo fértil para la evolución. Allí donde parece débil, halla la semilla de su fortaleza. Allí donde parece perdido, encuentra la brújula de su destino. Y en esa alquimia entre luz y oscuridad, Libra se revela como el héroe que, al aceptar la totalidad de su ser, cumple con su misión cósmica de recordarle al universo que la verdadera belleza es la que nace de la integración. La sombra que lo acompaña no es un lastre que lo condena, sino un fuego que lo impulsa. Es el eco que lo llama a crecer, el desafío que lo invita a trascender. Y en la medida en que Libra la abraza, se transforma en un signo capaz de enseñarle al mundo que el equilibrio no es un punto fijo, sino una danza perpetua entre la luz y la oscuridad, entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino. En esa danza, Libra no solo encuentra su destino, sino que se convierte en inspiración eterna para todos los que buscan el coraje de caminar en armonía con la vida. En la senda infinita de Libra existe una sombra que pocas veces se reconoce y que sin embargo es uno de sus mayores campos de poder, la dificultad para asumir la propia ambición. Libra, en su afán de justicia y equidad, puede sentir que desear demasiado para sí mismo lo aparta de la armonía que busca, como si aspirar al brillo personal fuese un acto de egoísmo. Pero la sombra le recuerda que la grandeza no es una amenaza al equilibrio, sino una expresión de él. Ambicionar no significa restarle luz a otros, sino expandir el horizonte en el que todos pueden crecer. Cuando Libra se atreve a abrazar sus anhelos más profundos, descubre que su deseo no rompe la balanza, sino que la eleva, y se convierte en ejemplo de cómo es posible ascender sin perder la capacidad de tender la mano a los demás. Otro aspecto oculto se encuentra en la relación con la justicia misma. Libra lleva el símbolo de la balanza, pero su sombra lo confronta con la dura realidad de que la justicia humana pocas veces se manifiesta de manera pura. El signo puede sentir frustración al enfrentarse a la corrupción, la parcialidad o la injusticia evidente en el mundo. Sin embargo, este encuentro con la imperfección de la vida terrenal es la prueba que lo fortalece. La sombra le enseña que no está aquí para construir un mundo ideal, sino para acercar la existencia a un estado más justo en cada acto, en cada decisión, en cada palabra. No es el juez que sentencia desde la perfección, sino el héroe que libra batallas pequeñas y grandes para inclinar la balanza hacia lo que dignifica al ser humano. De esa forma, su sombra lo impulsa a comprender que incluso en la imperfección, su misión sigue siendo vital. La sombra también se manifiesta en la dificultad de conectar con la propia ira. Libra teme a la energía del enojo, la percibe como un caos que puede arrasar con todo lo construido. Prefiere suavizar, adornar o transformar esa emoción en un silencio diplomático. Pero la sombra le enseña que la ira es también un fuego sagrado, que cuando se expresa con conciencia se convierte en una fuerza transformadora capaz de derribar muros de opresión y abrir nuevos caminos de verdad. Libra aprende a convertir la rabia en motor de cambio, en espada que corta con la falsedad, en voz que reclama justicia sin caer en la destrucción. De este modo, lo que parecía ser un demonio interior se revela como un aliado que otorga firmeza y coraje. En el ámbito del destino, Libra carga con otra sombra, el miedo a elegir un camino definitivo. La amplitud de su visión lo hace ver posibilidades infinitas, y cada elección implica dejar de lado otras tantas. Esa sensación puede volverse una carga insoportable, como si cada decisión fuese una pérdida irreparable. Pero en esa sombra se esconde el despertar del verdadero héroe. Libra aprende que no hay elección equivocada, que cada sendero contiene el potencial de convertirse en un camino de plenitud si se lo transita con conciencia y entrega. Comprende que la grandeza no está en elegir lo perfecto, sino en caminar con dignidad lo que ha sido elegido. La sombra también se insinúa en su relación con el poder. Libra, tan identificado con la armonía y la belleza, puede rehuir del poder directo, temiendo convertirse en tirano o perder su capacidad de ser justo. Pero esa renuncia puede transformarse en dependencia de los demás, dejando que otros ejerzan dominio en su lugar. La sombra le revela que el poder no es sinónimo de opresión, sino de responsabilidad. Libra está llamado a ejercer una autoridad equilibrada, una guía que inspira en lugar de someter. Cuando abraza esa dimensión, se convierte en líder natural, en estratega sereno, en visionario que sabe que el verdadero poder es servir al bien común sin traicionar la propia verdad. En lo más profundo del alma, otra sombra se presenta como el anhelo de perfección en las relaciones.
Libra imagina un vínculo impecable, una unión donde nada falte y todo encaje con suavidad. Pero la vida le demuestra que ninguna relación está libre de grietas, que la belleza de un lazo auténtico se revela en las cicatrices compartidas. La sombra le muestra que el amor no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de atravesarlas sin perder el respeto ni la ternura. Libra aprende entonces que la perfección no está en lo inmaculado, sino en la resiliencia que permite renacer una y otra vez al lado del otro. Incluso en su vínculo con la espiritualidad, Libra enfrenta la sombra de la duda. Su mente busca equilibrio entre lo tangible y lo intangible, y puede sentir que nunca encuentra una verdad absoluta. Sin embargo, esa duda es una bendición disfrazada, porque lo mantiene en movimiento, lo salva de los dogmas y lo impulsa a construir su propia visión espiritual. Libra no está destinado a seguir ciegamente un sendero impuesto, sino a ser explorador del espíritu, un buscador que integra lo sagrado en la vida cotidiana, que ve en cada gesto de justicia y en cada acto de belleza una forma de oración. La sombra de Libra no es un velo que lo oscurece, sino un fuego que lo templa. Es el terreno fértil donde su alma aprende a desplegarse más allá de los límites de la complacencia y la indecisión. Al abrazarla, se convierte en el signo que revela que el equilibrio no es un estado fijo, sino un viaje perpetuo, una conquista diaria, un arte que se perfecciona en medio de los desafíos. En esa comprensión, Libra descubre que su sombra no lo persigue, sino que lo acompaña como un guardián silencioso, recordándole que en cada duda se esconde una certeza, en cada miedo una fuerza, en cada conflicto una oportunidad de redención. Y así, Libra camina entre mundos como un héroe que sostiene la balanza del universo no desde la perfección inalcanzable, sino desde la valentía de ser humano. En la fusión de su luz con su sombra, se convierte en testimonio viviente de que el verdadero equilibrio no se encuentra en la ausencia de contradicciones, sino en la capacidad de transformarlas en belleza, justicia y sabiduría eterna.